buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su puntualidad y su tiempo. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva ISO 27002-2022. Estamos con dos speakers. El primero es Gabriel Yumikinga, que es manager de Gobierno, Riesgo y Control en Auditec, y Guillermo García, que es gerente general en Vialink. Guille, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buena tarde con todos en esta semana que es corta, pero esperamos que sea muy productiva. El objetivo de esta sesión, conversando con Gabriel, con el nuevo cambio de la ISO 27000, nosotros que estamos en el día a día, en el negocio de seguridad de la información, en realidad, aunque usamos mucho la palabra ciberseguridad, ¿no? Que algunos dicen es la palabra sexy de la seguridad de información o la palabra corta, la que vende más sencillo. Tenemos que estar al día con esto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las organizaciones que han adoptado a la ISO como un norte por referencia o algunas empresas que inclusive están certificadas en ISO 27000, pues para allá van. Si nosotros no entendemos cómo nuestro portafolio, cómo nuestras soluciones están adaptadas a estos nuevos cambios, pues nos podemos quedar en el camino. Dentro de la propuesta de valor de Vialink, nosotros nos dedicamos solo a esto, ¿no es cierto? El primer pilar es que somos especialistas en seguridad de la información y es importante tener este espacio. Entonces, Gabriel, que ahora lo voy a presentar, justo estábamos hablando del tema y le dije, me gustaría invitarte a que compartas un espacio con nuestro ecosistema de canales contando las novedades y qué implicaciones tiene. Entonces, gracias, Gabriel, por compartir este espacio con nosotros y te voy a dar paso para que puedas iniciar con tu presentación. Muchas gracias a todos por compartir este espacio. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. En efecto, conversando con Guillermo, pues, de hecho, no solo en el tema comercial, sino también en el tema profesional y de colaboración que tenemos con el ecosistema, veíamos que era importante un poco comprender, ¿no?, cuál es realmente la filosofía que está detrás de ISO, porque yo he escuchado muchas veces que a la norma se le denosta y hasta cierto punto tienen razón cuando hacemos de un SGCI algo muy documental y no lo hacemos realmente como parte de la gestión, que es uno de los principios de la 27001. Este nuevo cambio, pues, realmente representa el trabajo de más de 10 años de los comités y subcomités técnicos. Cuando veía un poco la experiencia de cómo se fue construido el comité, pasaron por más de 30,000 revisiones de comentarios a nivel mundial. Hubieron como 3 borradores de la versión anterior y pues hubieron también unos 3 borradores en el comité técnico. Y eso deja ver pues que no escatimó esfuerzos la Organización Internacional de Estandarización ISO para poder tener un estándar, considero que bastante alineado a la realidad que ya nos hacía falta, ¿no?, una actualización de la norma. Voy a arrancar con la charla. Cualquier inquietud que tengan, por favor, siéntanse libres de interrumpirme y de interactuar. La idea también es poder generar conocimiento a partir de la interacción con ustedes. Bien, mi nombre es Gabriel Yumikinga, algunos tal vez ya me conocen. Acá un poco de mi perfil, además de ser gerente de Auditec, pues actualmente también lidero la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. Y bueno, quien quiera conocer un poco más de mí y tal vez compartir nuevas experiencias, pues les invito a que también nos conectemos a través de LinkedIn. Pertenezco a una organización que viene trabajando ya, de hecho cumplimos 4 años de labor acá en el país y también en la región. Tenemos oficinas acá en Ecuador y en Chile y prácticamente nos dedicamos al tema de auditoría, consultoría y capacitación en estos temas específicos. Y sobre esa base, pues contarles un poco la experiencia y a partir de ahí, pues entrar ya de lleno a los cambios más importantes que se presentaron en la norma. El cambio más importante o el principal, considero yo, fue aquel que tiene que ver con el nombre. Dejó de ser prácticamente un elemento solo de código de buenas prácticas y pasó a ser simplemente un documento. Antes se lo conocía como un estándar internacional. Las razones pues son varias y creo que la principal, analizando un poco cómo ISO ha venido evolucionando, es que en algún momento se entendió que la 27002 era de cumplimiento obligatorio y quizás no estaba tan establecido o no se establecía de manera clara, digámoslo así, en el documento de que
el código de prácticas de los controles de seguridad de la información se debían comparar con los resultados de la evaluación de riesgos que uno realiza cuando se implementa un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, sobre esa base, pues hizo lo que propuso y lo discutió, es que más bien deje de ser denominado un estándar internacional y se convierta en un documento referencial que brinde información de ciertos controles a nivel genérico para la implementación en 3 contextos. 1, cuando ustedes están implementando un sistema de gestión de seguridad de la información. 2, cuando ustedes quieren implementar controles, así no tenga un SGCI, pero que esté basado en buenas prácticas internacionales y con reconocimiento internacional. Y 3, quizás para gestionar y manejar sus propias directrices de seguridad, ¿sí? Entonces, un poco el estándar más bien se abre como un documento de referencia a que como una norma internacional, como un estándar como tal, ¿no? Y le da más fortaleza incluso a la ISO 27001, que viene realmente a ser el estándar de fondo y el principal cuando uno desea implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Parecen cambios menores, pero la verdad es que esto abre un abanico total de posibilidades porque siempre cuando empezamos a implementar este tipo de normas, existe la pregunta, ¿no? Pero una ISO es para mi organización, una norma ISO, ¿estoy preparado para una norma ISO? Pues con este cambio la Organización Internacional de Estandarización nos deja ver que sí, ¿sí? Que incluso ya van a ver ustedes cómo se hace tan versátil esta nueva versión de la norma que uno puede aplicar tranquilamente controles incluso sin tener un SGCI. Lo ideal es que tengamos un SGCI, pero que sí tengamos pues previamente una evaluación de riesgos, que eso hoy por hoy pues es fundamental. De hecho, la gestión de los ciberriesgos es una de las preocupaciones más importantes de la alta gerencia del negocio como tal. Esto debido a que los fallos de ciberseguridad, según el Foro Económico Mundial, pues constituyen la 4ª preocupación a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, sobre la base de este cambio, sobre la base de esta nueva propuesta, prácticamente se actualizaron algunos controles, se incluyeron otros y no existe, digamos, que eliminación de controles, sino más bien una optimización. Antes no sabíamos de memoria, ¿verdad? Y nos toca aprendernos, en cambio, como decía Guillermo, como el Padre Nuestro, el tema de que había antes 114 controles, teníamos 14 dominios y teníamos 35 objetivos de control. Esto prácticamente se rompe ya en la 27002-2022. No vamos a tener más objetivos de control. En su lugar vamos a ver que tenemos un propósito por cada control, lo cual me parece muy lógico, porque cuando implementábamos controles no sabíamos si lo que teníamos que apuntar era el objetivo del control de ese dominio, de esa categoría, o teníamos que implementar un control por sí mismo. Existieron otros controles que se fusionaron, de hecho 24 controles se fusionaron, en donde, por ejemplo, hasta hoy es un dolor de cabeza el tema de la gestión de los activos de información. Tenemos la gestión de activos de información en el tema de la identificación de los riesgos, pero también lo teníamos como control. Y aparte teníamos la delegación de responsabilidad o la asignación de responsabilidades de esos activos de información. Entonces, lo que hizo ahí la norma, pues, fue encontrar esas coincidencias en diferentes controles y prácticamente se fusionaron 24 controles. Y todos los demás controles se actualizaron. Se actualizó en cuanto a su directriz de implementación. Eso nos deja prácticamente con un resumen de 11 controles totalmente nuevos, incluso que están alineados a la que hoy por hoy pues las organizaciones demandan, necesitan, requieren e incluso algunas ya están implementando. 24 controles fusionados y 58 controles actualizados. También se rompe el hecho de que no va más el tema de los famosos dominios. Pues ya no hay 14 cláusulas, ya no hay 14 dominios, ahora tenemos solo 4 cláusulas. Y un poco tuve la oportunidad de participar en uno de los subcomités de la creación de la norma aquí en el Servicio Nacional de Estandarización y por cuestiones de la vida también a nivel internacional, y veía que, por ejemplo, había un enfoque había un sector de la industria que decía que los controles de la 27002 anteriores en la segunda versión, en la 2013, eran muy preventivos y que hoy por hoy pues lo que las organizaciones necesitan son controles más correctivos. Entonces se hizo un buen esfuerzo para equilibrar la norma tanto en cuanto a controles preventivos
como a controles correctivos. Entonces estableció prácticamente 4 cláusulas de control, dividiendo 37 controles en lo que se conoce como controles organizacionales, 8 controles para personas, ¿sí? 14 controles a nivel físico y 34 controles tecnológicos. Esto le da todavía mayor fuerza el hecho de que la seguridad de la información tiene un enfoque mucho más holístico, pero también le da mayor fuerza el hecho de que si quizás tenemos que garantizar más aspectos relacionados con la definición o el alcance de la ciberseguridad, pues también podríamos enfocarnos quizás inicialmente en los controles tecnológicos, por ahí, ir ahí a ver también los controles organizacionales, y luego quizás de un nivel de prioridad ver los de personas y quizás al último ver los físicos, ¿no? Va a depender mucho cómo los resultados de la evaluación de riesgos pues, que hagamos en las organizaciones determinen la prioridad y la hoja de ruta para implementar ese tipo de controles, ¿sí? Prácticamente todos los controles fueron revisados de manera minuciosa y eso hizo que tengamos una nueva propuesta de redacción en cuanto a los controles. Antes teníamos, pues, como ustedes pueden ver en la presentación, teníamos el dominio que correspondía al título, ¿sí? Teníamos el objetivo de control, que prácticamente se establecía un grupo de controles, y teníamos el control como tal, ¿sí? Y ahí se establecía también una guía de implementación, pero no teníamos más información. En cambio, ahora esto cambió, ¿sí? Y de hecho, el cambio creo que cuando quienes vimos por primera vez la norma y más nos llama la atención es el hecho de los atributos, ¿no? Hoy tenemos 5 tipos de atributos predefinidos por la norma. Vemos, por ejemplo, el tipo de control, vemos las propiedades de seguridad de la información, se incluye un atributo de los conceptos de ciberseguridad, de las capacidades de operación y de los dominios de seguridad. Por ejemplo, el tema de las propiedades de seguridad de la información está basado en lo que históricamente hemos aprendido desde el punto de vista de seguridad de la información, es que controles, pues, de alguna manera garantizan la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Pero se agregó, y ahí me parece muy interesante lo que hizo 27000, la hizo específicamente, es que se incluyó los conceptos de ciberseguridad. Y estos conceptos están alineados a lo que establece el framework de ciberseguridad de NIST, el identificar, el detectar, el proteger, el responder y el recuperar, ¿sí? Ustedes en todos los 93 controles que actualmente tiene la norma, la última versión de la norma, van a encontrar qué controles tienen relación a cada uno de estos conceptos. Las capacidades de operación, que también tomó estándares como COVID, por ejemplo, y este aspecto de estos atributos de los dominios de seguridad, pues los tomó de una recomendación de la NASA para protección de infraestructuras un poco críticas, digámoslo así. Entonces, la ISO tomó algunas recomendaciones, pero lo interesante, y vamos a ver más adelante, es que esto no es mandatorio, no es obligatorio y tampoco es exhaustivo ni definitivo. Es decir, yo podría generar una nueva categoría de acuerdo a mi nivel de organización o de acuerdo a mi tipo de organización y también crear nuevos atributos. Eso hace que la norma prácticamente sea bastante versátil. Vamos a ver al final pues un pequeño ejemplo de qué otro campo podríamos agregar y que nos podría venir bastante bien en el contexto que estamos pasando acá en Ecuador. El control se mantiene, en algunos aspectos se fusionaron, como les comentaba, se mejoró la redacción, pero acá prácticamente se elimina en la 27002-2022, se elimina el concepto de objetivo de control y se incluye el concepto de un propósito, pero para cada control. Parece muy interesante y muy lógico, pues porque antes teníamos un objetivo de control que tal vez agrupaba a 3, 4, 5, hasta más controles y no sabíamos qué control y en qué medida apoyaba cumplir ese objetivo de seguridad de la información o ese objetivo de control. Hoy, en la actualidad, cada control tiene su propósito, es decir, prácticamente cada control tendría, digamos que un objetivo, pero más bien tiene su propósito y tiene su guía específica, ¿sí? Entonces, cuando uno desarrolla o empieza ya a ver la norma, se encuentra con que hay un poquito más de detalle, sigue siendo de alto nivel, pero hay un poquito más de detalle de lo que existía en la versión anterior, ¿de acuerdo? Prácticamente 58 controles fueron actualizados. Estos son los controles que se actualizaron en toda la norma.
se fortaleció las directrices de implementación, más que en algunos casos no se cambió el título, sino más bien se fortaleció las directrices de implementación y 24 controles se fusionaron. ¿Qué implica esto? Prácticamente que controles como el que les comentaba, por ejemplo, el tema de los inventarios de los activos, se quedó en un solo control y fusionó en este caso el 8.11 y el 8.12, por ejemplo, para el tema de gestión de activos. Otro ejemplo típico también fue el tema de la gestión de los almacenamientos, ¿sí? Entonces fusionó el control 0831, 0832, 0833, el 11.2.5 y todo quedó hoy en el control 7.10. Entonces hubo una revisión bastante exhaustiva de cada uno de los controles y se empezó a encontrar similitudes y aquellos que tenían pues algún término en común o algún objetivo en común o algún propósito en común, pues se los unificó. Y dentro del control, hoy ya se habla, por ejemplo, en el tema de gestión de activos, se habla tanto de la identificación de los activos, de la asignación del responsable, de la custodia y de todo lo que teníamos antes separado en varias cláusulas de la norma, ¿sí? Esto pues de alguna manera representa, sí, considero yo que una optimización, porque se vuelve muy óptimo hoy por hoy la nueva versión de la ISO 27002. Pues ya no tenemos que divagar o estar navegando entre los controles y comprendiendo, a veces incluso se pensaba que cada control debe estar asociado a una política o una tecnología en específico. De ninguna manera, hoy de alguna forma pues ya se consolidan ciertos controles y tenemos hoy por hoy estos controles fusionados. Y lo interesante también está en los 11 controles nuevos, ¿sí? Controles como la inteligencia de amenazas, controles tan necesarios como los servicios o los criterios que debemos considerar para asegurar los servicios de cloud desde la perspectiva de asegurar la información. El control 5.30 es algo nuevo. Antes de eso, de hecho, se incluía, por ejemplo, el tema de los aspectos de continuidad de negocio en la seguridad de la información. Acá se toma cuáles son esos aspectos relevantes de tecnología de la información y comunicaciones para la continuidad de negocio. Y se lo pone en un solo control. Prácticamente son directrices para hacer lo que nosotros nos conocemos como un plan de recuperación ante desastres tecnológico, ¿sí? Tenemos también el tema de privacidad. Se incluyó con mucha fuerza el tema de data masking, data leak prevention, todo el tema de políticas de información, de cómo borrar la información, disposición de medios prácticamente. Y se incluyen temas de well filtering, de monitoreo de actividades y de código seguro o de codificación segura. Todos nuevos controles que sin duda están alineados a lo que hoy por hoy demandamos, ¿no? De hecho, el estándar también en su contexto hoy aborda tanto la perspectiva de seguridad de la información, la perspectiva de ciberseguridad y también la perspectiva de privacidad. Entonces, como aborda esos tres ámbitos, hoy todas las normas que la familia 27000 va a ir actualizando, va a tener ese enfoque, porque si ustedes revisan, por ejemplo, para temas de privacidad, y ustedes conocen, tenemos la 27701, ¿sí? Entonces, el objetivo de ISO ya es empezar a dar un poco más de robustez y fortaleza a este estándar que, pues, ya tiene algunos años en el mercado, ¿sí? Sin duda, el cambio más relevante es el tema de los atributos. ¿Cuál es el objetivo de los atributos? El objetivo de los atributos es que a través de una herramienta quizás automatizada o incluso a través de una hoja de Excel en donde yo tenga pues todos los activos, perdón, todos los controles mapeados, como lo tengo acá, por ejemplo, aquí están todos los controles, yo pueda generar un filtro, por ejemplo, para saber cuáles son los controles que tienen un enfoque más preventivo, ¿sí? O puede generar un filtro para saber cuáles son los controles que tienen un enfoque más correctivo. O quizás, si estoy implementando NIST hacia una estrategia de ciberseguridad, ver cuáles son los controles, por ejemplo, que tienen relación con la fase de la identificación. O cuáles son aquellos controles que me sirven más para el tema de resiliencia cibernética para las etapas de recuperación, de respuesta y recuperación, o de recuperación y respuesta, ¿sí? Entonces, si yo quiero garantizar más gobernanza, pues podría filtrar por capacidades operacionales y enfocarme inicialmente quizás como una estrategia de implementar ciberseguridad o seguridad de la información en los controles que tienen mayor relevancia en la gobernanza. Eso me da un insumo bastante interesante porque prácticamente
y a todos los atributos, al menos los 5 principales que ustedes ven acá, están ya establecidos, ¿sí? Hay un anexo, realmente son 2 anexos. El anexo A explica cómo se puede justamente aprovechar el uso de los atributos ya en las organizaciones. Y el anexo B también, pues, que se incluye en la norma, tiene una correlación, una correspondencia con la versión 2 de la 27002, valga la redundancia, que estuvo publicada hasta hace poco. ¿Sí? Los atributos. Hoy por hoy, cada control va a tener ese tipo de atributos. Pero ¿qué es lo interesante acá y qué es lo que la norma espera y contempla? Es que nosotros, como parte de nuestra gestión, podamos adaptar estos atributos a nuestra realidad. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, estábamos haciendo un ejercicio con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿sí? Entonces yo podría poner aquí temas, por ejemplo, de privacidad o privacy o de la ley y empezar a decir cuál control cumple, por ejemplo, con qué requisito de la ley. El requisito 1, el artículo tal vez del capítulo 6 que habla de las medidas de seguridad. Y yo puedo generar mis propios atributos. Eso permite que los controles puedan adaptarse de mejor manera a la necesidad de la organización. Y obviamente lo que busca eso es que esta tabla de atributos crezca con el tiempo y se pueda realmente de alguna manera tener las famosas matrices de homologación o los famosos mapeos. Por ejemplo, quizás tener un mapeo a SIS o tener, que es muy común, SIS Controls, o quizás tener un mapeo, por ejemplo, ANIS 853 o a temas específicos de ciberseguridad en IoT o en infraestructuras críticas. Entonces yo puedo ir agregando los atributos de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a lo que pues de alguna manera yo vaya requiriendo en la organización. Esto representa algo muy interesante porque esto lo deja como referencial y no obligatorio. ¿Sí? Si uno quiere puede ocupar los atributos y si no pues los tiene solo como un elemento a considerar, más no un elemento mandatorio. ¿Okay? ¿De dónde se definieron, por ejemplo, ya los datos de estos atributos? Existen los típicos, yo creo que acá hubo un buen trabajo del comité. Prácticamente hoy en la actualidad nosotros tenemos 3 tipos de controles: preventivos, detectivos y correctivos. Y sobre esa base lo que hizo el comité fue recomendar qué control puede funcionar en cada una de estas perspectivas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las propiedades sobre la información, el estándar quedó con las 3, ¿no? Aunque se hablaba también, o se habla en 27.000, por ejemplo, de que también hay propiedades como la confiabilidad, la autenticidad, el no repudio. Acá prácticamente lo que hizo es, partamos de estas 3 principales: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y eso lo dejó mapeado en el estándar. Quizás lo que más llamó la atención es el tema de las capacidades operacionales, ¿no? Por ejemplo, para el tema de gestión de vulnerabilidades y amenazas, para el tema de la gestión de los eventos sobre la información, para el tema de el aseguramiento, la contratación de seguros relacionados con la seguridad de la información, temas de legal y compliance. Entonces, estas capacidades operacionales más bien fue una discusión, entiendo que bastante intensa, no está orientada realmente a un marco, pero se intentó establecer cuáles son las capacidades operacionales que se tiene pues cuando uno implementa ciberseguridad o seguridad de la información o incluso privacidad, ¿sí? Entonces, se establecieron estas categorías y se les deja acá. Entonces, si en algún momento ustedes van a implementar un proceso de gestión de identidad y acceso, se me ocurre, con alguna herramienta, pues podrían ver los controles relacionados únicamente a las capacidades operacionales que tienen este atributo, Identity and Access Management, e identificar qué es lo que nos falta. Entonces, se vuelve muy versátil el listado de los 93 controles y podemos hoy por hoy sí, de acuerdo, vuelvo y repito, a los 3 escenarios, ¿no? A través de un requisito de un SGCI, a través de una evaluación de riesgos o a través de definir ciertas líneas base, también tomar en consideración estos nuevos atributos de la 27002-2022, ¿sí? ¿Cómo se puede ver esto ya en la realidad? Pues haciendo este tipo de filtrados, por ejemplo, si solo queremos ver aquellos controles que tienen relación con la confidencialidad, integridad y disponibilidad, pues hacemos un pequeño filtrado y empezamos a ver cuáles son aquellos controles específicos que garantizan estas 3 dimensiones o estas 3 características de la seguridad de la información.
Y de ahí podemos incluso pues ir jugando con aquello, ¿no? Podemos ver solo aquellos controles que tienen relación con la confidencialidad, solo aquellos que tienen relación con la disponibilidad o aquellos que tienen relación con la integridad, ¿sí? Incluso, como lo mencionaba hace un momento, podemos generar nuestras propias tablas de atributos y hoy por hoy sería muy interesante, de hecho estamos haciendo un ejercicio de cómo podemos poner un atributo orientado a la ley, ¿sí? En donde aquí estén existe control, por ejemplo, a qué artículo de la ley estaría cumpliendo. Obviamente, uno es un poco de la experiencia y tiene que esto ser validado por pares. Esperamos hasta que, ojalá hasta podría ser validado hasta por la Autoridad de Protección de Datos Personales para que en algún momento exista una directriz. Hay un alineamiento o hay unos atributos que se definieron en un ejercicio que se hizo, me parece que en España, a través de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos Personales, que se hizo con el GDPR, pero como ustedes saben, nuestra ley no está alineada totalmente al Reglamento General Europeo. Entonces, ese ejercicio que podamos realizar de acuerdo a la necesidad que tenemos como organización, sí es bastante válido, ¿sí? Si queremos homologar o hacer algo como un tema de referencia, quizás sí debe pasar por una revisión de pares, pero si queremos hacer algo atado a nuestra organización y esto tiene sentido, pues bien podría funcionar a nivel interno, ¿no? Entonces, esa viene a ser un poco la tarea. ¿Qué otro tipo de atributos podemos aquí agregar? Tal vez en el mediano plazo vamos a encontrar muchos temas relacionados con el tema de los mapeos a otros estándares, ¿no? Sobre todo con syscontrols, que es el que veo que se ha masificado mucho, ¿no? En la actualidad. Bien, a partir de ahí, pues hoy el desafío es adquirir la norma, conocerla. Tenemos pues cierto plazo para poder, todavía no se establece, más bien vamos a tener cierto plazo para poder migrar esos sistemas de gestión que tal vez ya estén implementados, así estos no estén certificados. Si están certificados, pues ya los organismos de certificación tendrán las directrices del IAF, de la misma organización internacional, y empezar el proceso de migración. Pero, ¿qué pasa en cuanto a los temas, por ejemplo, de capacitación o las certificaciones que tal vez ustedes tengan como auditores internos, líderes, como implementadores? Pues todavía están vigentes, porque lo que va a tener la 27001 es una adenda con el año 2022, pero lo que se va a actualizar prácticamente es el anexo A. No se prevé una actualización de los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información, sino más bien se prevé una actualización del anexo A con los respectivos controles, ¿sí? Y eso se le va a hacer a través de una adenda, no a través de una versión oficial de la 27001. Al menos eso es lo que hoy por hoy se ve en lo que está trabajando pues los comités técnicos de la ISO. Hay otros cambios, por ejemplo, el tema de las definiciones y los términos que también fueron actualizados. De hecho, algunos se incluyeron en la 27002. Antes se hacía referencia a la 27000 y a los términos y definiciones de la 27001. Hoy se incluyeron también esos términos y definiciones de la 27002 con el objetivo de que si alguien adquiere la norma, pues tenga toda la información completa para poder implementar los controles en ese contexto, ¿no? En esos tres contextos, ya sea a través de un SGCI, ya sea a través de una necesidad organizacional, o ya sea porque realmente se necesita mejorar la postura de ciberseguridad o de seguridad de la información en las organizaciones. Acá también en los controles se empieza a evidenciar que existen algunos subtítulos. Por ejemplo, en la gestión de las vulnerabilidades técnicas se incluyen controles como la identificación de este tipo de vulnerabilidades, por ejemplo, cómo se evalúa técnicamente ese tipo de vulnerabilidades, y estos subtítulos no los teníamos antes. De hecho, antes solo teníamos el tema del control y teníamos el tema de la directriz, pero ahora tenemos también subtítulos que nos dan incluso mayor información de cuáles son esos aspectos que debemos encontrar o revisar cuando implementamos el control. Y además, pues como les comentaba, se incluyeron dos anexos informativos. No son mandatorios ni tampoco son estándares internacionales, sino que el anexo A justamente explica cómo puedo utilizar los controles a través de los atributos, y el anexo B hace una correspondencia de los controles que se actualizaron, que se fusionaron respecto de la 27001-2013. ¿Sí? Entonces, ya cuando uno analiza el contexto de la norma y un poco viendo también cuál es el impacto en el negocio de la ciberseguridad,
Hoy por hoy, las estrategias de ciberseguridad tienen que ser modernas, simples y versátiles. Esta norma cumple con esos tres parámetros. Es una norma que prácticamente está modernizada, tiene nuevos controles, 11 específicamente. Todas sus directrices de los controles existentes están actualizados. Se simplificó. Hay un menor número de controles, de hecho son 21 controles menos que la versión anterior, y existe una estructura menos compleja. Solo el hecho de quitar los objetivos de control ya lo hace mucho más digerible a la norma internacional o al documento internacional 27002. Y es versátil porque la idea de incluir los atributos es que ustedes los puedan personalizar a las necesidades de su organización y aplicar de manera específica a cada contexto justamente los controles. Lo que sí se recomienda y lo que sí se mantiene es que todos esos controles tienen que ser aplicados luego de realizarse al menos una evaluación de riesgos, ¿sí? Para justamente priorizar, poder identificar en dónde yo tengo que poner más foco y más prioridad en la implementación de mis controles. Sin duda, esto pues genera un impacto en el negocio de la ciberseguridad porque, como ustedes ven, el impacto es que hoy por hoy ya puedo mapear controles específicos con los conceptos establecidos por NIST. Entonces, el impacto está en que ya no tengo como que separado, ¿no?, el tema de ciberseguridad y por otro lado el tema de seguridad de la información, sino que ahora yo lo tengo consolidado. Y si yo quiero enfocarme más en temas de tal vez proteger a nivel de control, pues ya hoy pasamos a un Excel los controles, establecemos el atributo y clasificamos por el tipo de atributo de proteger a esos controles y en eso nos podemos apalancar. Siguen siendo controles referenciales, siguen siendo controles no obligatorios, por eso es que arrancaba diciendo la charla de que quizás de un momento se malentendió a la norma. De hecho, tuvimos en Ecuador, acuérdense, o no sé si se acuerdan, un EXI 1.0 que establecía obligatoriedad de controles, pero eso nunca fue el sentido de la norma, ni siquiera en la versión anterior. La idea es que los controles sean referenciales y sean comparados con los resultados de las evaluaciones de riesgos que ustedes ejecutan en sus organizaciones desde el punto de vista de seguridad de la información para poder determinar qué control realmente es el que necesito implementar, a cuál control le voy a dar una mayor o menor prioridad y sobre ello pues sí establecer quizá mi plan director, mi plan, no sé, de tratamiento de riesgos y también, por ende, también los presupuestos. A veces pues nos quejamos mucho de los presupuestos y es porque quizás en efecto pues necesitamos, de hecho este tipo de elementos no se implementan sin presupuesto, pero quizás si desagregamos por prioridad, por ejemplo, o por importancia, de acuerdo al nivel de riesgo identificado, sí podríamos establecer un plan a 1, 2, 3 años y de acuerdo a eso ir implementando los controles, en función también de la tolerancia y el apetito al riesgo que tenga nuestra organización, ¿no? Eso es vital y eso sí se sigue manteniendo en la norma. De hecho, se le da mucha más fortaleza de que hoy por hoy se tiene que tener como insumo principal antes de elegir un control los resultados de una evaluación de riesgos. ¿De acuerdo? Eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud de Guillo, alguna pregunta para poder irlo debatiendo. Ese Excel, si gustan, le paso a Guillermo para que les compartas. Son los controles. Por ahí hubo solo un cambio en un control a nivel de nombre, pero es una base para al menos conocer los controles, ¿no? Fue de hecho, lo utilizó la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Está publicada, es público, por eso lo puedo compartir. Pero ya si quieren ver el texto, ver ya la directriz de cada control, pues sí la debemos adquirir la norma. Gracias, Gabriel, por compartirnos y sí los vamos a mandar a todos los que usaron sus correos para registrarse. Muchas gracias por eso. Yo tenía una pregunta, Gabriel, y es que hay algunas organizaciones que están muy preocupadas a nivel de negocio de qué pasa con seguridad de información, es decir, trascendió la preocupación de las áreas técnicas y cómo nos ayuda esta actualización de la ISO con ir con un mensaje más apegado al negocio sobre las cosas que hay que ponernos a dejar de preocuparnos y ocuparnos, ¿no? ¿Cómo viste ese cambio? De hecho, de que tengas una etiqueta por capacidades de operación y dentro de la etiqueta tengas algo de gobierno,
ya te permite dar una guía de por dónde empezar, si, e incluso de dónde hacer una autoevaluación. Si cuando filtras los controles y ves que lo que está establecido como gobierno no lo tienes, es posible que prácticamente solo estemos de un enfoque netamente operativo, no estratégico, no de negocio. El Foro Económico Mundial establece que, de hecho, estableció 5 elementos en donde la gestión del riesgo cibernético tiene que estar atado, por ejemplo, a la gestión de los objetivos institucionales, empresariales. Entonces, si atamos esos objetivos empresariales e institucionales y vemos los riesgos y luego vemos qué control desde el punto de vista de gobierno podemos implementar, podríamos empezar un poco a cambiar incluso el lenguaje y empezar a aportar de mayor manera a la alta gerencia, ¿no? Hay controles, de hecho, la redacción de los controles, aunque todavía está en no he visto todavía traducciones que se hayan realizado al español, todavía está en inglés, pero es un inglés bastante comprensible. Sí hay ciertos términos técnicos, pero cuando se requiere una comprensión más técnica, el estándar sí desagrega en algunos subtítulos para poder entender en qué consiste, por ejemplo, una identificación, como veíamos, de vulnerabilidades técnicas, ¿sí? Pero en cuestiones de gobierno sí te permite conocer cuáles serían esos controles mínimos, que prácticamente es asignar responsabilidades. De hecho, hay controles que se deberían partir a nivel de gobierno de la estructura organizacional. Eh, la disyuntiva, y creo que el debate todavía está en si debo tener un área de ciberseguridad, si debo tener un área de seguridad de la información, si debo tener ambas, si ambas todavía pertenecen a tecnología, aunque eso creo que ya de a poco se va zanjando, pero la idea es que justamente ese tipo de decisiones hoy estén sustentadas en el estándar. Y el hecho de que tú tengas un control alineado a directrices de gobierno te permite ver dónde tal vez podríamos poner foco, ¿no? Ojo que lo que se actualizó, como te decía, es la 27002, que prácticamente son los controles de seguridad de la información, pero el estándar, el 27001, los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información se van a mantener intactos. Es decir, solo se va a actualizar el anexo A. Entonces, todo lo que conocemos de esos 16 documentos que se necesitan para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información se van a mantener y lo que va a cambiar hoy por hoy es el anexo A. Tenemos una pregunta, gracias, Sí. Gabriel. Una pregunta de Henry Guzmán que dice, ¿cuál cree que es el mayor desafío o reto que tenemos como país para implementar ciberseguridad? Verlo primero de una manera holística. Considero que es importante dejar la versión y la visión estatista de las políticas públicas. Hoy por hoy he visto con mucho agrado pues que se interactúa con más actores de la sociedad, está la sociedad civil, está la academia, está el sector privado. Entonces es mantener ese enfoque holístico y es fundamental aplicar también al tema de ciberseguridad del país la cláusula, lo que establece la cláusula 5, ¿no? El tema de liderazgo. Si no existe un liderazgo visible que realmente ejerza pues con todas las autoridades y todas las atribuciones que la ley le debe asignar, le debe corresponder, vamos todavía creo que a seguir discutiendo quién realmente tiene liderazgo de ciberseguridad en el país. Y eso se logra, a mi criterio, es un criterio muy personal, con institucionalidad. No sé si es que sea momento no de crear institucionalidad en temas de ciberseguridad en el país, porque estamos recién, por ejemplo, atravesando el tema de institucionalidad en el tema de protección de datos personales, pero los países que tienen mayor desarrollo en estas aristas o en estas líneas tienen una institucionalidad independiente de ciberseguridad y otra de protección de datos personales, y pues se aborda con ese liderazgo que ejerce, ¿no? Y que debería ejercer alguien que pues tenga toda esa autoridad. Cuando uno implementa un SGC, lo que necesita es tener autoridad para poder implementar los controles. ¿Con el apoyo de quién? De liderazgo. Si lo hacemos a nivel país, si es que desde el más alto nivel, desde el ejecutivo, no existe ese apoyo, no existe ese entendimiento, pues es difícil que existe liderazgo, ¿no? Y vamos a seguir discutiendo, pues, quién realmente tiene la competencia a través de las leyes del tema de ciberseguridad o el tema de seguridad de la información. Ahí hay una buena oportunidad, y es que, por ejemplo, cuando uno revisa la ley orgánica de protección de datos personales, es una muy buena oportunidad para el sector público, por ejemplo, es que hoy por hoy la ley establece que las medidas de seguridad que se tienen que implementar para proteger los datos tienen que estar alineadas a lo que es el esquema gubernamental o el esquema de seguridad de la información público. Y ese esquema es el EXI 2.0. Si uno lo va analizando, de alguna manera incluso le da esa obligatoriedad
para que el EXI sea aplicado en todas las instituciones públicas y ya no solo en aquellas que dependen del Ejecutivo, porque la ley establece que el mecanismo principal para proteger los datos tiene que ser el mecanismo gubernamental de seguridad de la información. Entonces, considero que hay muchas oportunidades de mejora. Hoy por hoy la política pública, la estrategia se está actualizando. Creo que muchos de ustedes han participado de esa actualización, pero lo importante es darle el liderazgo que necesita el país para que estos aspectos tengan realmente el impacto que necesitamos. No el protagonismo, porque acá ustedes saben a veces que los que menos protagonistas somos son las redes sobre la información, solo cuando hay incidentes, sino más bien que exista la autoridad y la relevancia para poder aplicar políticas, estrategias a todos los sectores del país, ¿no? Al sector estratégico, al sector público, al sector privado, y que tenga mucha relación con la academia. Siempre se habla del déficit de profesionales, pero si no tenemos una política alineada, por ejemplo, el tema del desarrollo profesional y el desarrollo de nuestros nuevos jóvenes profesionales, va a ser muy complicado que esa brecha también, primero se identifique y segundo se la cierre. Gracias, Gabriel. Y tengo una última pregunta de alguien en el chat que dice, basado en la experiencia, ¿piensas que con los cambios que se hizo la norma está bien? ¿Nos faltó algo que quedó por mejorarla o está saliendo bastante bien como ha quedado actualizada? Todo es perfectible y creo que eso nos ha demostrado que esto es siempre mejora continua. Para los tiempos que estamos atravesando es un buen inicio este tema de los atributos e incluir, entiendo que fue también observado por NIST de los Estados Unidos, hubo un aporte ahí de NIST a la norma, y el hecho de que tú incluyas las fases del framework de ciberseguridad en la norma es un buen avance, porque antes no sabíamos qué controles o cómo implementar. Decíamos, bueno, implementemos ciberseguridad con NIST, pero también quiero implementar ciberseguridad con 27001 sobre la información y cómo ato los dos mundos, cómo enfoco al mundo de la ciberseguridad como el mundo de la seguridad de la información. Entonces, hoy existe esa posibilidad. Tenemos incluso el tema de privacidad. Si analizamos, es que ya es tiempo, pero es un trabajo bonito. Si tomamos y tienen acceso a la 27701, al anexo A, en donde se ve toda la correspondencia entre los controles de la 27001-2013 con el Reglamento General Europeo, y eso hacemos el match, porque eso no está hecho, pero lo podríamos hacer con los nuevos controles de la 27002, y luego ese match lo comparamos con nuestra ley, vamos a tener prácticamente cuáles son los controles que la ley requiere y que están tal vez ya establecidos en la norma. ¿Sí? Porque recuerden que hoy por hoy la familia 27000 topa aspectos de seguridad de la información, de privacidad y de ciberseguridad. De hecho, hay una publicación que se hizo en el 2021, que fue la ISO 27100, en donde justamente orquesta y da un alineamiento entre lo que es seguridad de la información y ciberseguridad. Ese término sexy que tú decías, y ya prácticamente se homologa el término ciberseguridad e incluso se deja un poco de lado al famoso término de computer security o seguridad informática, ¿no? Sí, yo creo que la razón es los marqueteros, porque es más sencillo hablar de cybersecurity que seguridad de la información. Sí, en algunos estamos claros, estamos en esto que no es lo mismo, pero ya es casi que es un sinónimo, ¿no? Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo, por tu espacio. Nosotros en Vialink sí consideramos bien importante estar en estos temas. Lo que decías de hacer el match de las normativas, yo recuerdo hace unos años cuando recién salió el SGI, pues ese trabajo es nuestro, ¿ok? Tienes que cumplir esto, vamos a la norma y a empezar a hacer el Excel, cómo lo cumplimos, es un tema de procesos, es un tema de gente, es un tema de un control. Tenemos que tener claridad cómo podemos ayudar a las empresas a que estén en compliance, si es que es un tema regulatorio, ¿no es cierto? Pero hay un trabajo bien interesante para hacer desde nuestro rol de la empresa privada proveedora de servicios y de soluciones de ciberseguridad, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias, Gabriel, por tu espacio, por tu tiempo. Y estamos ya terminando. Creo que Dani va a lanzar la encuesta. No sé si hay algo más para terminar. No solo comentar, agregar algo a lo que tú decías, que ya textualmente la 27000-2022 dice en su prefacio que la ciberseguridad, la seguridad de la información y la privacidad ya no es exclusiva de un tema técnico ni solo exclusiva de un tema organizacional. Hoy por hoy se necesitan los dos ámbitos, medidas técnicas, medidas organizacionales,
Y ahí pues tiene mucha cabida aquello de que si uno piensa que todos los problemas de seguridad de la información o de ciberseguridad se solucionan con tecnología, no está entendiendo ni los problemas de seguridad de la información o de ciberseguridad, ni tampoco entiende la tecnología. Para mí, mientras nos ayudan respondiendo, calificando el evento, para mí algo interesante de que lo hayan alineado al framework de NIST es que también nos permite hablar de algo que como Bialin lo estamos impulsando y es hablar de ciberresiliencia. Entonces, en la pandemia nos tocó como personas adaptarnos y salir adelante, como empresas nos tocó igual, ¿no es cierto? Antes de esto, que era un entrenamiento presencial, ahora pues nos toca hacerlo por Zoom, con plataformas como Menti para tener su retroalimentación. Es decir, aprendimos y ahora lo hacemos excelente. Pero ¿qué pasa con las empresas? Las empresas tienen que desarrollar capacidades de ciberresiliencia. El Foro Económico Mundial lo dijo. Y nosotros lo que hicimos desde el lado de Bialin es orientar ciberresiliencia al framework de NIST. Entonces, ciberresiliencia básicamente son dos capacidades. Es proteger, ¿cierto? Entonces, yo tengo activos y cada activo es diferente para cada negocio. Para un negocio puede ser interesante una base de datos, para otro negocio puede ser un canal digital por donde llegan sus pedidos, sus clientes. Cada negocio tiene una historia diferente, pero hay que proteger. Pero lo interesante de ciberresiliencia ahora es que tenemos que considerar que va a pasar algo, va a haber un incidente y tenemos que estar preparados para eso y desarrollar las capacidades donde podamos detectar y recuperarnos de un incidente. Entonces, que todos se nos estén alineando pues las normativas o los marcos de referencia con los que nosotros trabajamos es muy válido para llegar con un mensaje que también se lo seguimos dando al área técnica, pero sobre todo se lo damos al negocio. Por los incidentes importantes que tuvimos el año pasado, mucha gente de negocio que no tiene nada que ver con tecnología regresó a ver. Decía, oiga, si esto le pasó a X de Y, ¿será que me puede pasar a mí? Porque si yo dejo de operar 15 días, capaz que cierro. Entonces, es una preocupación que yo creo que es del negocio, pero que estas cosas están alineando nos permite unir esos dos mensajes, ¿no es cierto? El mensaje técnico que está en las partes operativas que tenemos que poder andar y también el mensaje de negocio. Muchas gracias por su feedback. Tenemos creo que una pregunta abierta por sus comentarios finales. Si nos quieren dejar algún comentario adicional, pues lo vamos a poner ahí. Como Bialin, vamos a seguir haciendo estos eventos donde vamos a invitar a profesionales del sector para hablar de estos temas. Y vieron que hoy día no hablamos absolutamente nada de producto, ¿no? Esto no tiene que ver con un producto. Si bien en el día a día vivimos de comercializar soluciones, es importante que entendamos las buenas prácticas que están detrás de esto, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos por participar. Estaremos subiendo este video a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver y lo puedan compartir. Y también les estaremos invitando a los siguientes eventos, ¿no? Entonces, muchas gracias. No veo un comentario, pero estamos ya terminando también sobre el tiempo. Que tengan una excelente tarde. De nuevo, Gabriel, te agradezco mucho el espacio que nos diste el día de hoy. Gusto, Guillermo. Totalmente. La colaboración es la que nos va a permitir incluso ser resilientes cibernéticamente. Siempre las órdenes y gracias también a todos por su participación. Gracias. Buenas tardes.